delante del Señor, porque Él es un rey. Gózate delante del Señor, porque Él es un rey.
Bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos en este día. Te doy gracias por sintonizarte en esta página de Facebook o YouTube y te pido que no te vayas, que esta predicación que está por comenzar está bien bonita y va a traer bendición a tu vida. Te pido que comentes un comentario bonito que dé ánimo y aliento. Suscríbete abajo en el botón rojo y presiona un like. Esto nos ayuda para traer más contenido a la página. Te doy gracias y no te vayas. Está por comenzar. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Bienvenidos a la Iglesia Nueva Vida. Les saludamos desde la ciudad de San Jacinto. De parte de esta iglesia les mandamos muchos saludos, deseando que su vida esté prosperando, que Dios lo esté bendiciendo grandemente. Es un placer para nosotros estar una vez más juntos para escuchar la palabra de Dios. Así de que abramos nuestro corazón y dejemos que la presencia de Dios nos llene, nos sature y nos bendiga grandemente. ¿Quién no necesita bendiciones espirituales? Sobre todo en estos tiempos difíciles. Vamos a hacer una oración y vamos a invitar la presencia de Dios aquí en nuestros medios donde estamos. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por esta oportunidad que nos permites de estar juntos en espíritu y en verdad. Tu palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y yo creo, Padre, que tú estás en medio de nosotros para escuchar nuestras oraciones, para ver nuestra aflicción, para atender a nuestro clamor. Te damos gracias por esta bendición que tenemos de poder clamar a ti, de poder buscarte con toda seguridad de que tú nos escuchas. Pongo en tus manos a todo aquel que nos está escuchando, que nos está viendo, que tú le bendigas grandemente y que si alguna necesidad hay en su vida, por el poder de tu Espíritu Santo, tú suplas esa necesidad. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Así, mi hermano, bienvenido una vez más a la casa de Dios. Así le vamos a llamar, la casa de Dios. ¿Verdad? Ya que donde está el Señor, ahí hay libertad. ¿Verdad? Y confiamos que Él está con nosotros. Él está con usted allí donde está, donde quiera que se encuentre. Se encuentra trabajando, se encuentra manejando, se encuentra en su casa. Dios está ahí. Así es de que Dios nos ayude a poder concentrarnos en su palabra. Que Dios nos ayude a estar en el Espíritu para entender su palabra y que Dios nos dé la fortaleza para ponerla por obra. Gracias por escucharnos, por tomarse su tiempo o por ser una de sus preferencias para nosotros. Es un placer saber que nos escucha, saber que está escuchando este mensaje, y nuestras oraciones son que Dios le bendiga, que Dios bendiga su casa y Dios bendiga su iglesia. En esta hora quisiera compartir una escritura con ustedes. Es una escritura muy hermosa. Se encuentra en el libro del Éxodo capítulo 34 y le voy a leer 2 versículos. Si usted está familiarizado con la palabra de Dios, pronto se dará cuenta de lo que hablamos. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las primeras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Esta escritura es una escritura que nos enseña a buscar la presencia de Dios. Y nos enseña qué es lo que pasa cuando nosotros buscamos la presencia de Dios. A veces buscamos sus bendiciones, sus milagros, su ayuda, pero la palabra de Dios nos enseña y nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, buscar ese milagro es bueno. Las cosas que necesitamos es bueno buscarlas. Pero cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, hermano, es una bendición tremenda para nuestra vida.
La Escritura nos enseña que Dios había llamado a Moisés a subir a la cumbre del monte, donde Dios le iba a dar varias cosas. Y una de esas cosas que le iba a dar eran las tablas de la ley para Israel. Así es de que Moisés subió para hablar con Dios. Y ahí estuvo hablando con Dios por 40 días. Por 40 días él estuvo experimentando la presencia de Dios. Y Dios le daba instrucciones y Dios escribía sobre estas tablas los mandamientos para su pueblo. Lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. 40 días experimentando la presencia de Dios. Allá en el monte Sinaí, en la cumbre, en lo más alto. Pero mientras él estaba en el monte, el pueblo acá abajo empezó a desesperarse porque Moisés no bajaba. Y ellos comenzaron a preguntarse dónde estaría Moisés. Al no tener respuesta, lo que ellos pensaron, ¿sabe qué le pasaría a Moisés? Y buscaron a Aarón, hermano de Moisés, para que les hiciese unos dioses que fueran delante de ellos. Y Aarón, por X razón, por temor o lo que sea, les hizo un becerro de oro, al cual ellos adoraron, al cual ellos dieron crédito por haberlos sacado de Egipto y quien los iba a guiar. Entonces Dios le dice a Moisés: baja, porque este pueblo se ha desenfrenado rápidamente. Cuando bajó Moisés del monte, se dio cuenta que el pueblo tenía una fiesta enorme. Danzaban, cantaban, gritaban, bailaban, tantas cosas. Y adoraban a este becerro que supuestamente era quien sería su Dios ahora. Esto trajo un furor sobre Dios. Y no solamente sobre Dios, pero sobre Moisés también. Y Moisés lo que hizo fue despedazar este becerro y derretirlo. Y en la forma que él se sentía, quebró las tablas de la ley. Es una historia donde podemos ver a un pueblo que muy pronto se olvidó de Dios. Y un Dios que fue grande en misericordia, porque habiendo pensado destruirlos, Dios escuchó la oración de Moisés y Dios tuvo misericordia de ellos. Dios tuvo misericordia y no los mató como había pensado hacerlo. Pero después Dios le habla a Moisés y le da un trabajo para hacer. Le dice: alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Alízate quiere decir, busca 2 piedras y empieza a tallarlas y empieza a alisarlas, así como las primeras que quebraste. Entonces Dios le da a Moisés un trabajo para que él haga. Y en este trabajo hay una responsabilidad que él tiene que hacer. Él tiene que esforzarse. Él tiene que esforzarse para hacer lo que Dios le dice, porque estas 2 piedras, él las tenía que llevar consigo a la cumbre de este monte donde Dios iba a escribir nuevamente sobre estas piedras, porque Moisés había roto las primeras. Moisés tiene que llevarlas. Moisés tiene que llevar sobrepeso para llegar a la cumbre de este monte. Pero eso es lo que hacemos. Tenemos que fortalecernos. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios y fortalecernos para
a hacer aquello que Dios nos ha mandado que hagamos. Entonces, lo que Dios le está mandando a Moisés, al final de cuentas lo iba a hacer crecer y lo iba a fortalecer. Tenemos que estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Dios le había dicho a Israel: amarás al Señor tu Dios con todo vuestro corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Es una tarea que tenemos por delante. Es una meta que tenemos por delante. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y a veces es difícil cuando no hemos aprendido a conocerlo. Cuando no hemos aprendido a amar a Dios. Entonces se nos hace difícil. Pero la Escritura nos manda a amarlo con todas nuestras fuerzas. Y esto es lo que Moisés ha aprendido: amar a Dios con todas sus fuerzas. Y aunque llevará peso extra al subir la cumbre, él ha aprendido a amar a Dios con todas sus fuerzas. También nosotros tenemos que aprender a amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Tenemos que aprender a desear como el siervo. Tenemos que aprender a desear a Dios, así como el siervo anhela las aguas. El salmista dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y tenemos que aprender nosotros a amar a Dios, a anhelar la presencia de Dios, como el siervo anhela esas aguas en tiempos de sequedad. Entonces, una de las cosas que Dios demanda de Moisés, o una de las cosas que Moisés necesita para lograr lo que Dios le manda, es perseverancia. Perseverancia. Moisés necesitaba perseverancia para poder llegar a la cumbre donde Dios lo está llamando. Esas piedras, sí, de seguro que es peso extra, pero si él persevera, él va a llegar al monte donde Dios lo está llamando. Y él llegaría y aprendería, porque él había aprendido a tener comunión con Dios. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, no podemos conocerlo como Él quiere ser conocido. Entonces, tenemos que aprender a tener comunión con Dios. Dice la Escritura, Santiago nos enseña y nos dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Nos dice que Abraham creyó y fue llamado amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios por la comunión que él tenía con Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a tener esa comunión con Dios. Tenemos que aprender a buscar la presencia de Dios. El deseo de Dios es que lo conozcamos, que lo conozcamos. Y para conocerlo, necesitamos tener comunión con Él. Necesitamos amar su palabra. Necesitamos estudiar, escudriñar su palabra. Jesucristo dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo nos podemos santificar nosotros? Conociendo la palabra, escudriñando la palabra, aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. Si no escudriñamos la palabra, si no la aplicamos, no podemos santificarnos a Dios. Porque Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, por medio de la palabra es que nosotros nos santificamos. Jesucristo dijo: y esta es
la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Estas son las palabras de Cristo Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces la vida eterna está en conocer a Dios, el Dios único y Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien Dios ha enviado o envió a este mundo. Ahí se encuentra la vida eterna. Entonces, también nosotros, de una forma u otra, tenemos que subir, quizá no al monte Sinaí, pero tenemos que subir, tenemos que estar donde está la presencia de Dios, y tenemos que buscarlo y buscarlo para conocerlo. Para conocerlo se toma tiempo. Para conocerlo necesitamos experiencias con Dios. Para conocerlo necesitamos ver las cosas que Él puede hacer. Y por eso es que necesitamos nosotros pasar tiempo con Dios. Eso fue lo que fue a hacer Moisés en ese monte, a pasar tiempo con Dios. Y en el transcurso de ese tiempo, Dios le iba a enseñar varias cosas. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, Dios nos revela ciertas cosas. Jesucristo una vez le dijo a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace, pero les llamaré amigos. Entonces, si nosotros hacemos lo que Dios nos manda, Él nos considera amigos suyos. Y Él nos revela las cosas que Él hace. Él nos revela los tiempos que vienen por delante. Él nos revela y nos dice: prepárate porque vienen tiempos malos sobre la tierra. Pero si no pasamos tiempo con Dios, no vamos a percibir esa revelación, ese mensaje que Él nos da. Y entonces, el tiempo que Moisés pasó en ese monte, Dios le reveló por lo menos 4 cosas, vamos a decir. Quizá muchas más, pero enfatizamos 4 de ellas. En ese tiempo que él permaneció en el monte, Dios le reveló la ley de Dios, o los 10 mandamientos. Dios se los reveló a Moisés. En el tiempo que él estuvo en ese monte, Dios le reveló todas las instrucciones para construir el tabernáculo. Allí Dios le dio las medidas, Dios le dio los materiales, Dios le dio el diseño, Dios le reveló cómo es que él tenía que construir este tabernáculo en ese tiempo que él pasó con Dios. También la tercera cosa que Dios le revelaría era las instrucciones para el sacerdocio levítico. Allí Dios le dio instrucciones para los que iban a ser los sacerdotes de la tribu de Leví. Allí recibió todas las instrucciones que serían para los sacerdotes. La cuarta cosa que también le reveló es el orden en que Israel habría de marchar cuando el tabernáculo era levantado y era tiempo de moverse. Y diremos que muchas cosas más le reveló, pero esas 4 son las que mencionamos hoy. Y todo ese tiempo Dios le estuvo revelando cosas preciosas, cosas maravillosas a Moisés. Entonces, ese tiempo que él pasó, le sirvieron a Moisés para crecer y para fortalecerse. Entonces nosotros también tenemos que buscar la presencia de Dios.
Tenemos que buscar la presencia de Dios. Dice la Escritura que cuando Moisés bajó del monte, su rostro brillaba como el sol. Y el pueblo no podía verlo a la cara por el resplandor de su rostro. Moisés ni lo había notado, pero su rostro brillaba porque había estado en la presencia de Dios. La Escritura nos dice que también cuando Jesús en una ocasión subió al monte a orar, dice que cuando Él bajó, su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras eran blanquísimas, blanquísimas, más que la nieve. Qué precioso, porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Santiago dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Si no nos acercamos, Él no se acerca como Él quiere acercarse. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, en su presencia, Moisés resplandecía. Cuando su presencia está en nosotros, nosotros somos transformados. Entonces, busquemos a Dios con todo nuestro corazón y anhelémoslo más que el agua que desean los siervos. Anhelemos su presencia, anhelemos su amor, anhelémoslo sobre todas las cosas en esta vida. Y entonces vamos a ser transformados. Porque cuando la presencia de Dios desciende sobre nosotros, somos transformados a una nueva imagen, a un nuevo hombre, al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Y somos revestidos a la imagen de Dios mismo. Entonces, mi hermano, busquemos la presencia de Dios. Busquemos la presencia de Dios. Busquémosla más que todas las cosas. Más que el oro, más que la plata, más que la fama. Busquemos la presencia de Dios. Y nos vamos a dar cuenta los beneficios de buscar su presencia. Una vida transformada y llena de la unción del Espíritu de Dios. Ese es mi deseo. Y no solamente mi deseo, esta es mi oración por cada uno de ustedes. Ese es el deseo de la Iglesia Nueva Vida cuando ora por cada uno de ustedes. Así es de que, mi hermano, mi hermana, te deseo que Dios te bendiga, que Dios te prospere grandemente, bendiga tu casa, bendiga tu familia y bendiga tu iglesia. De parte de la Iglesia Nueva Vida aquí en la ciudad de San Jacinto, te deseamos que Dios te bendiga y hasta la próxima.